Una cuestión antes de la presentación de procedimiento, como ya se lo comentaba a propósito de la intervención del diputado Sánchez Torres. Si les parece bien a los portavoces, a los que vayan a intervenir en esta comparecencia, como estamos al borde de la una, o son ya, seguramente esto se prolongará más allá de la hora prevista. Y, bueno, para evitar que los portavoces de los grupos mayoritarios sean los que consuman menos tiempo de intervención, lo hacemos al revés. Empezamos en sentido de mayor a menor. Sí, y lo digo a propósito de los comentarios habidos con el portavoz de Vox, pero para todos. Estamos en una sesión de comisión, es evidente. Porque así hemos preferido hacerlo, de acuerdo todos, en facilitar el acceso a esta materia de cualquier diputado. Si fuera de ponencia, solo podría ser el miembro de la ponencia. De manera que esto creo que da bastante más, da facilidades a los grupos en general. Y en segunda cuestión, claro, al ser una ponencia, el estricto régimen de representación, tiempo y demás carece, por lo menos, de un cierto sentido. ¿Por qué? Porque no es la fiscalización de un miembro del Gobierno. Estamos en razón de estudio, por decirlo así, en razón de información, de asesoramiento, pero no debemos, y esto es lo hablado ya en otra sesión, no la pauta no es la del control del compareciente. Tampoco, por tanto, ni la parte del control, por supuesto, ni tampoco la de la representación de los grupos. Esto, sin decaer, por supuesto, pero pasa a un segundo plano. Lo digo a efectos de la propia conciencia, por decirlo así, de la comisión. Bueno, y no me queda más que presentar brevísimamente, para no consumir más tiempo, sobre todo agradecer al responsable de Asuntos Públicos de Facebook que se haya prestado por invitación de la comisión y significativamente del vicepresidente de la comisión, el señor Rodríguez, a comparecer tan tempranamente. Todavía estamos muy por definir los asuntos y, por lo tanto, podían haber, en fin, solicitado hacerlo más adelante, y toda la opinión que manifiesta un directivo de una empresa además tan importante, que ha sido reiteradamente mencionada en la anterior, tiene una repercusión social, pública, económica, empresarial grande, con lo cual sus palabras no tienen la libertad que pueda tener la del anterior profesor universitario, del compromiso, etcétera. Me ha comentado que iba a hacer una proyección de los trabajos, ahora lo tengo aquí delante, ¿no? Y sin más, le doy la palabra para lo que es una comparecencia informativa, no es una testificación. Estamos en ese régimen de control parlamentario del compareciente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente, vicepresidente, señorías. Gracias por invitarnos a participar en esta ponencia de estudio para la desinformación y las fake news, un asunto de la máxima relevancia pública y social y, por supuesto, una prioridad absoluta para Facebook. Permítanme, antes de comenzar, de entrar en materia, me gustaría hacer una serie de valoraciones o de consideraciones preliminares, si les parece oportuno. En este sentido, comentar, como saben, la desinformación no es un fenómeno nuevo, ha existido desde siempre. Si bien es cierto que con el desarrollo de Internet, de las plataformas digitales, redes sociales, este fenómeno ha crecido en intensidad, en alcance y, si me permiten, en sofisticación también. Por lo tanto, es un asunto de la máxima prioridad. Me gustaría comentar también la complejidad extrema que presenta este fenómeno de la desinformación, un ámbito con una gran cantidad de aristas que desde luego requiere un rango, una batería de acciones diferentes y colaboraciones estrechas con diferentes actores de la sociedad. Estaba anteriormente
un representante del mundo académico, pero por supuesto gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad, verificadores de datos, sociedad civil o incluso, si me permiten, apelaría también a la responsabilidad individual de cada una de las personas. Claro está, proveyendo a las personas del conocimiento y de las herramientas necesarias para poder tomar estas decisiones informadas, vamos a decir. Es importante también tener en cuenta que la desinformación o las estrategias o iniciativas que adoptemos para abordar la desinformación en su sentido más amplio, después iremos un poco más al detalle, tiene el riesgo de impactar en una serie de derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, que es una de las piedras angulares, como saben, de nuestras democracias y que es precisamente uno de los aspectos, o la democracia, lo que queremos salvaguardar. O sea, que creo que es importante también ser cautos a la hora de abordar este complejísimo asunto. Desde Facebook hay un asunto, o tenemos una posición clara respecto a que no es posible, pero desde luego no es deseable que una plataforma, una red social, una plataforma digital, una empresa privada, al fin y al cabo, se erija en una especie de árbitro de la verdad, que tenga que dirimir qué es y qué no es veraz o qué es falso. Sencillamente creemos que este rol no nos corresponde a nosotros y explicaré ahondaré en este punto un poco más adelante en mi intervención. Esto, por supuesto, no significa que no tengamos una responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad. Llevamos años trabajando arduamente en este ámbito y estaré encantado de compartir con ustedes, señorías, el trabajo que estamos haciendo, pero también los desafíos con los que nos encontramos en esta tarea. Para finalizar estas consideraciones preliminares, comentar que, en términos generales, en su sentido más amplio, el objetivo que busca Facebook en su estrategia para frenar la desinformación es conseguir un equilibrio delicado, un equilibrio dificilísimo, pero al fin y al cabo conseguir un equilibrio entre tener una plataforma segura, una plataforma auténtica, a la vez que se respeta el derecho a la libertad de expresión de las personas que acceden, los usuarios que acceden a nuestras plataformas. Sin más, efectivamente. Sin más, si les parece, rápidamente voy a detallar los contenidos de mi comparecencia. En primer caso, haré algunas aclaraciones respecto a la terminología y ámbitos de actuación. He estado en los últimos minutos de la intervención anterior, creo que ya han tratado estos temas, así que iré rápido por esta sección. Y luego la estrategia de Facebook para combatir esta misinformation, que la han comentado antes, los contenidos falsos, tiene una traducción extraña al español, este término de misinformation. La estrategia para combatir la desinformación o disinformation, estas acciones o redes coordinadas con un objetivo claro de impactar en el debate público. Y por último también hablaré de cómo protegemos la integridad en las elecciones, en los procesos electorales. Bueno, el reto de definir, como comentaba, creo que lo han cubierto anteriormente. Existe una cierta confusión respecto a la terminología, a los diferentes términos. El inglés nos lo pone más fácil cuando habla de misinformation con M y disinformation, ¿verdad? En el caso primero estamos hablando, en el primer caso, misinformation o contenidos falsos, hablamos de contenidos que son falsos o engañosos, como comentaba. En el segundo caso, la desinformación, o como nosotros lo denominamos, operaciones de influencia. Aquí estamos hablando de la compartición de contenidos con una intención deliberada de engañar como parte de una campaña de manipulación. Esta actividad está coordinada
y puede implicar, en la mayoría de los casos, el uso de cuentas falsas, los famosos bots. Por supuesto, no toleramos esta actividad en ningún caso en nuestras plataformas. Tan pronto como las identificamos, las eliminamos. Sí me gustaría hacer una última referencia que creo que es importante respecto a cómo abordamos estas temáticas, estos dos ámbitos de las noticias falsas, si quieren, y es dónde ponemos el foco. En el primer caso, en la misinformation, en este contenido falso, el foco se pone en el contenido como tal. Sin embargo, en estas operaciones de influencia, el foco está en el comportamiento, los patrones de comportamiento y los actores, más que en el contenido. Creo que es una idea importante que luego explicaré en un mayor nivel de detalle, pero quería abordarla en un principio, o desde el principio. Entrando en materia, señorías, los contenidos falsos, erróneos, misinformation. En resumen, aquí nuestra estrategia consta de tres grandes bloques o tres grandes pilares: eliminar, reducir e informar. Eliminamos el contenido que viola las normas de nuestra comunidad. En el ámbito, hay una gran variedad de casos o de áreas que esto cubre, pero en el ámbito de la desinformación o de esta misinformation nos referimos, eliminamos contenidos que puedan provocar un daño en el mundo real o que puedan influir en lo que llamamos voter suppression o supresión del voto durante procesos electorales. Reducimos aquel contenido que no viola las normas comunitarias, pero que sin embargo socava la autenticidad de la plataforma. Y por último, y muy importante, ofrecemos información a los usuarios sobre este contenido, información adicional, información contextual de diferentes fuentes. Aquí, bueno, en el primer pilar, por ofrecer algo más de detalle respecto a este primer pilar, eliminar, como recordarán, eliminar, reducir e informar, nos centramos o eliminamos contenidos, los vídeos manipulados o engañosos, los famosos deepfakes. Esto por el gran potencial que tienen para engañar o para representar o para poner en boca de una persona una serie de afirmaciones o de palabras. Esto no está permitido y los eliminamos tan pronto como los identificamos. La supresión del voto que adelantaba hace un momento, esto se refiere a aquella información que puede tener un impacto en los procesos electorales. Más concretamente, la hora o la fecha en la que se va a producir la votación, las diferentes calificaciones o medios que deben cumplir las personas. En definitiva, cualquier información que pueda tener un impacto en el normal funcionamiento de un proceso electoral democrático. Y por último, hablamos de información o contenidos falsos, erróneos, que provocan un daño, como también les adelantaba anteriormente, en el mundo real. Aquí tenemos estas políticas desde 2018, pero creo que será de interés para ustedes, señorías, en el contexto de la pandemia, en el contexto de la desinformación relativa a la COVID-19, eliminamos aquellas afirmaciones o aquellos contenidos en colaboración, por supuesto, con organismos de sanidad pública y expertos, Organización Mundial de la Salud, etcétera. Eliminamos aquellas afirmaciones que puedan producir este daño en la salud o la integridad física de las personas. Un ejemplo claro puede ser beber lejía cura o previene la COVID. Es un ejemplo bastante claro, ¿no? No solo no lo cura, sino que además le puede producir un daño, puede llegar a matarle. Otro tipo de ejemplos serían, por ejemplo, las falsas prevenciones, como que el distanciamiento social no tiene ningún efecto en la prevención de los contagios en la COVID. Este tipo de contenidos falsos se eliminan en colaboración con autoridades sanitarias, como les comentaba. Aquí simplemente, ofrecerles una cifra. Desde el inicio de la pandemia hasta abril
de este año, o sea, hace aproximadamente 2 meses, hemos eliminado más de 18 millones de piezas de contenidos en Facebook e Instagram, en ambas plataformas a nivel mundial, por infringir estas políticas que le estaba comentando sobre desinformación y daños posibles relacionados a la salud en el contexto de la COVID. Disculpen. Luego, pasando al segundo bloque, reducir, si recuerdan, eliminar, reducir e informar. En este bloque hablamos de contenidos falsos que no violan nuestras normas de la comunidad, nuestras normas comunitarias en el ámbito que les estaba describiendo anteriormente, pero aún así socavan la autenticidad o la seguridad de la plataforma. Aquí lo que hacemos es reducir drásticamente la visibilidad de estos contenidos que aparecen, como saben, en esta sección inicial o esta sección de noticias, el famoso newsfeed. En otras palabras, intentamos encontrar este equilibrio que les comentaba al principio, tan difícil, no somos perfectos, pero intentamos encontrar este equilibrio entre respetar la libertad de expresión a publicar una pieza informativa, un comentario, un post, pero sin embargo, en el caso de que sea falso o que sea analizado como falso, no vamos a darle una relevancia, no lo vamos a poner arriba, ¿no?, en el newsfeed, sino que se va a reducir su visibilidad drásticamente. Perdón. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Como les comentaba al principio de mi intervención, nosotros tenemos la firme convicción de que nuestra plataforma, o otras de las muchas que existen, por supuesto, no podemos erigirnos en esta especie de árbitros de la verdad. Por lo tanto, para identificar o para la identificación o análisis, catalogación de estas piezas de contenido que no violan nuestras normas de la comunidad, nos apoyamos en nuestra colaboración con fact-checkers, entidades de verificación de datos, que han sido previamente certificadas por la International Fact-Checking Network, que también pude escuchar al interviniente anterior que mencionaba. Estas entidades, para ser acreditadas, tienen que adherirse a un código de conducta, de buenas prácticas, y pasan una revisión anual al respecto, para rendir cuentas sobre su actividad. Facebook trabaja con más de 80 organizaciones independientes. Esto es importante. Estas organizaciones con las que colaboramos, su colaboración con nosotros, su actividad en lo que se refiere a estas actividades de fact-checking es completamente independiente a cualquier interacción con Facebook y trabajamos en más de 60 idiomas en todo el mundo. En España, si lo conocen ustedes, trabajamos con 4 entidades acreditadas con la International Fact-Checking Network, que son F-Verifica, Maldita, Neutral y Associated French Press. Todas ellas, como decía, verificadas o acreditadas por la International Fact-Checking Network. Luego, ¿cómo funciona en la práctica este proceso de verificación? Aquí, nuevamente, nos basamos en 3 pasos o en 3 bloques, si les parece. En identificar, revisar y actuar. En el primero, ¿cómo identificamos este contenido potencialmente falso? Aquí aplicamos una combinación de medios, ya sean medios automatizados, inteligencia artificial, que puede identificar piezas de contenido que son susceptibles o potencialmente falsas. Por supuesto, también la actuación o la actividad de nuestros revisores de contenido, las denuncias propias de los usuarios. Si son algunos de ustedes, señorías, usuarios de Facebook, verán que en cualquier pieza de contenido tienen ustedes la posibilidad de denunciarlo por una gran cantidad de motivos, entre ellos porque pueda ser falso, desinformación. Y luego los propios verificadores de datos, los propios fact-checkers, que pueden también identificar piezas de contenido. Pasamos al segundo paso, a la revisión, y aquí los fact-checkers tienen finalmente la última palabra y la libertad de decidir qué piezas de contenido quieren analizar por su propio criterio, siempre en base, por supuesto, a estos códigos de buenas prácticas.
Una vez se ha revisado esta pieza de contenido, se puede llegar a la conclusión de que es falso. Esto no es una decisión binaria, blanco o negro, verdadero o falso, sino que existen varios matices de gris. Si me permiten, puede faltar contexto, puede ser parcialmente falso, etc. No es simplemente, como decía, blanco o negro. Finalmente, pues actuamos, tomamos acción y aquí sí, nuevamente entra Facebook y aquel contenido que un fact-checker independiente ha catalogado, ha etiquetado como falso. Como les decía antes, reducimos drásticamente la visibilidad de esta pieza de contenido en nuestra plataforma. No la eliminamos respetando el derecho a la libertad de expresión, ya que no viola nuestras normas de la comunidad. Y finalmente, para aquellas páginas o perfiles individuales, para cuentas individuales que repetidamente comparten contenido que es analizado y catalogado como falso por una entidad de verificación de datos independiente, se acaba reduciendo la visibilidad de esta página y en un último caso se va limitando su capacidad también para, por ejemplo, comprar anuncios, monetizar a través de diferentes herramientas, etcétera. Y luego el tercer y último pilar de esta estrategia que les comentaba, señorías, informar. Esta es un área fundamental dentro de nuestra estrategia de combate contra la misinformation o contenidos falsos. Básicamente lo que hacemos es ofrecer información a las personas, información adicional sobre estos contenidos. Por ejemplo, una vez que, como decía, una pieza de contenido ha sido etiquetada, analizada y catalogada como falsa por un fact-checker independiente, se le añade un etiquetado, un velo, donde claramente, visiblemente avisa de que este contenido ha sido verificado y catalogado como falso. Se ofrece información y vínculos al informe de esta entidad verificadora de datos, donde explica por qué ha llegado a esta conclusión. Cuando los usuarios, las personas que interactúan con este tipo de contenidos, aún así, después de esas advertencias, visionan el contenido y quieren compartirlo, hay un pop-up, un aviso emergente en el que dice: recuerda que esto ha sido catalogado como falso por una entidad de verificación independiente. Viene a decir, piénsatelo 2 veces antes de compartir. Hasta el 95% de las personas que llegaron a este punto y visionaron este aviso no procedieron, no continuaron a compartir esta pieza de contenido. Más recientemente hemos empezado a mostrar avisos a aquellas personas en su sección de noticias, a aquellas personas que de alguna manera interactuaron con una pieza de contenido, ya sea pues porque le dieron a like, compartieron o accedieron, que antes de que fuese eliminada, por los motivos que le he ido exponiendo anteriormente. En este caso, les ponemos un aviso diciendo: esta pieza de contenido que visionaste o que compartiste, desde entonces ha sido eliminada por ser relativa a desinformación relativa al COVID, disculpen. Y se le redirige o se le ofrece la posibilidad de ser redirigido a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, a la sección donde donde desmienten todos estos bulos relativos a la salud pública, a la COVID-19. Y más recientemente, y con esto termino esta sección, para dar más información o información adicional, hemos actualizado o incluido una iniciativa adicional por el cual, cuando una persona va quiere seguir a una página, a clicar que me gusta en una página que ha compartido en repetidas ocasiones desinformación, esto se le avisa con una ventana emergente donde se le dice que sepas que esta página ha compartido repetidamente información que ha sido catalogada como falsa por entidades de fact-checking, de verificación de datos. Por último, comentar, disculpen, también
Una parte fundamental en el ámbito en este pilar de informar es directamente, y esto es un área en el que estamos trabajando intensamente y que en el futuro trabajaremos más, y es directamente conectar a las personas con fuentes oficiales o veraces de información. Por ejemplo, en el ámbito de COVID, tengo una diapositiva. Aquí, efectivamente. En el ámbito del COVID, al principio de la pandemia, lanzamos el Centro de Información COVID-19. Con esto lo que les comentaba, esto lo hicimos en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, esto lo lanzamos a nivel global, por supuesto en España también, y con las autoridades sanitarias locales, en el caso de España con el Ministerio de Sanidad. Aquí los usuarios pueden acceder a información, actualizaciones en tiempo real sobre la evolución de la pandemia, consejos sobre sanitarios de las entidades de salud pública, del Gobierno, y también ser redirigidos directamente a las páginas, pues a la página del Ministerio de Sanidad, a la página de la OMS, donde pueden acceder a información veraz respecto a la COVID-19. Con esto lo que pretendemos es que las personas tengan la libertad de conformar su opinión libremente, pero informada, pero de manera informada, que dispongan de los elementos de juicio, que dispongan de información veraz y que una vez así, pues que libremente, personas adultas, perdón, adopten una posición o una opinión al respecto, en este caso de COVID, pero estamos trabajando en iniciativas similares al respecto. Un dato también, como les comentaba, desde el inicio de la pandemia hemos puesto en contacto a 2.000 millones de personas, 2 billones de personas, con información fiable, información veraz, oficial sobre la COVID-19, tanto a través de este centro de información COVID que lanzamos en Facebook y después, algo más adelante, en Instagram también, como con mensajes informativos directamente en las secciones de noticias de los usuarios en 189 países. Por dar un dato, la mayoría de los datos lo tenemos a nivel global europeo, pero por darles un dato relativo a España, en el mes de marzo de 2021, hace un par de meses o 3, solo en este mes hubo 120 millones de visitantes a este centro de información sobre la COVID-19. En el mundo, 1,3 millones en España, solo en el mes de marzo, como les comentaba. Y por último, sí me gustaría hacer una especial mención a la importancia de la educación, la importancia de la formación, especialmente en el ámbito de la alfabetización mediática. Recordarán, señorías, apelaba a la responsabilidad individual, además, por supuesto, de la responsabilidad de los diferentes actores, como un elemento clave en la lucha contra la desinformación. Es importante que esta responsabilidad individual, por supuesto, vaya acompañada de las herramientas, de los conocimientos necesarios. Aquí simplemente hay muchas campañas de este tipo. Pongo algunos ejemplos, como Stamp Out False News, una campaña informativa donde ofrecía información, tips sobre cómo identificar una noticia falsa, cómo reaccionar, que en el caso de España alcanzó a 11,3 millones de usuarios, o el programa Generación, que es un programa de seguridad en Internet y alfabetización mediática para jóvenes, estamos a punto de terminar la segunda edición, en el que habremos llegado a 15.000 alumnos en sesiones directas en las escuelas, además a través de una serie de contenidos interactivos en nuestra plataforma digital, donde calculamos que para finales de mes, que terminará la segunda edición, habremos llegado a 50.000 personas. Este programa, además, añade información sobre una serie de entidades que lo apoyan, como puede ser UNICEF, como puede ser el INTEF, del Ministerio de Educación, o INCIBE, la Agencia de Ciberseguridad del Gobierno. Disculpen. Si les parece, pasamos a la siguiente sección, la desinformación, o como les comentaba antes, en Facebook la denominamos operaciones de influencia.
En este ámbito, y esto es un mensaje que me van a escuchar repetir, es fundamental, una parte fundamental del éxito que podamos tener en la lucha contra este tipo de desinformación recae en la colaboración de todos los actores implicados, incluyendo representantes públicos, por supuesto, gobierno, instituciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, el mundo académico, la sociedad civil, los verificadores de datos, etcétera. Y, por supuesto, otras compañías o plataformas digitales para que seamos capaces de construir esta respuesta colectiva a este desafío, que en el caso de estas operaciones de influencia es mayor aún, si cabe. Como les comentaba, utilizamos el término operaciones de influencia para referirnos a este tipo de desinformación, o lo que en otros ámbitos se conoce como desinformación. Y aquí nos referimos a esfuerzos coordinados, esto es importante, que pretenden manipular o corromper el debate público para lograr un objetivo estratégico. Se caracterizan por la inautenticidad, inautenticidad y la coordinación, como comentaba hace un momento. La forma quizás más dañina de este tipo de operaciones de influencia es lo que conocemos como comportamiento inauténtico coordinado, inauthentic coordinated behavior. En este caso hablamos de redes coordinadas de cuentas, de páginas o de grupos en nuestras plataformas que se basan habitualmente, en este caso siempre, en cuentas falsas para engañar a Facebook y engañar a las personas, a los usuarios, sobre quién está detrás de esta campaña y por supuesto, qué objetivos persigue. Existen dos tipos de comportamiento inauténtico coordinado. Puede ser extranjero, puede ser doméstico y pueden ser actores gubernamentales o actores no gubernamentales. Por ofrecerle también algunas cifras que desde luego testifican el esfuerzo y las inversiones que está realizando nuestra compañía desde los últimos años. Hemos triplicado el número de personas que trabajan en ámbitos de seguridad y de protección hasta alcanzar la cifra de más de 35.000 personas a nivel mundial, a nivel global. Esto incluye expertos en seguridad, ingenieros en inteligencia artificial y aprendizaje automático, machine learning, y revisores de contenido que comentaba también hace unos instantes. También en relación a las operaciones de influencia, publicamos informes regularmente. Hace poco publicamos el último, que incluía el periodo 2017-2021. Hemos desmantelado, hemos eliminado 150 operaciones de influencia encubiertas, eliminadas por violar esta política contra el comportamiento inauténtico coordinado que les mencionaba hace unos instantes. También, en relación con nuestro informe de transparencia sobre la aplicación de nuestras normas comunitarias, que publicamos cada trimestre, en el último podemos hablar de que nuestra tecnología de detención nos ayuda a bloquear millones de intentos de crear cuentas falsas. Saben ustedes, lo he comentado a lo largo de mi intervención, pero eliminar, neutralizar la prevalencia de cuentas falsas es una forma bastante efectiva para luchar contra este tipo de acciones que habitualmente se basan en cuentas falsas. En el caso de las operaciones de influencia en todos los casos. Así, en el primer trimestre de este año hemos eliminado 1.300 millones de cuentas falsas y el 99,8% de estas han sido de manera proactiva gracias a la automatización, a medios automatizados que al final, si tienen ustedes en cuenta el volumen de usuarios que afortunadamente tenemos en nuestras plataformas, el volumen de contenido que se genera o de cuentas que se genera, es muy importante apoyarnos en la automatización para poder operar a escala. En este caso, la práctica totalidad de estas cuentas las hemos eliminado por estos medios. ¿Cómo actuamos? Aquí, lo adelantaba al principio,
y era importante hacer esta distinción entre estas operaciones de influencia y misinformation, mientras en un ámbito nos focalizamos en el contenido, en el caso anterior, en este el foco debe estar en el comportamiento o quizás sea más preciso hablar de patrones de comportamiento. Por lo tanto, pueden ser agnósticos estas investigaciones en cuanto a la ubicación o el propio contenido. Elementos comunes a toda operación de influencia, existe una coordinación, lo comentaba anteriormente, entre cuentas, páginas o incluso grupos offline, fuera de la plataforma. Existe un objeto de manipular, de engañar y por último, este objetivo final estratégico de socavar o de impactar en el debate público. En la práctica, ¿cómo actuamos al respecto? Aquí aplicamos una combinación de expertos, investigaciones de expertos en seguridad y, como comentaba también, la automatización. Es fundamental esta automatización. De esta manera, los expertos en seguridad identifican estos patrones de comportamiento que luego se incorporan a los productos, se automatizan para que, por un lado, seamos capaces, por supuesto, de identificarlo y eliminarlo, pero para que no sean capaces de volver, una vez han sido eliminados, volver más tarde a la plataforma y, muy especialmente, que evitemos que se conviertan en contenidos virales a la mayor brevedad. Aquí, una rápida reacción, como saben ustedes, señorías, es fundamental. Y, por último, la última sección de esta comparecencia, hablaré brevemente de la integridad o la protección a la integridad de las elecciones en Facebook. Posiblemente no haga falta que se diga que en el ámbito de la desinformación un proceso electoral representa el punto máximo de tensión o de importancia o donde más daño se puede ocasionar a nuestras democracias. Esto casi es una obviedad, pero desde luego tenemos una gran responsabilidad al respecto desde Facebook, la cual asumimos, y a lo largo de los años aprendiendo de las lecciones y también con la experiencia que hemos ido adquiriendo y con las inversiones en tecnología, en capital humano, hemos ido afinando o perfeccionando estos procesos o estas técnicas o estrategias de protección de la integridad de las elecciones. Sin embargo, sabemos que este trabajo no termina nunca. Conforme conseguimos detectar, les comentaba antes, un patrón de comportamiento, eliminar un tipo de operaciones de influencia, estos actores maliciosos, vamos a decir, que están detrás de estas operaciones, están constantemente innovando, están constantemente buscando nuevas formas. Por lo tanto, esto es un proceso, si quieren, de ratón y el gato, en el que nunca termina y siempre hay que estar innovando, incrementando la capacidad, sobre todo en el ámbito tecnológico, para poder ser más eficaces en esta lucha. Y, por supuesto, la colaboración. Nuevamente hago este llamamiento. En este ámbito, más si cabe, quizás en otros términos o con otros medios, la colaboración con gobiernos, con expertos en seguridad, con académicos, con verificadores de datos, etcétera, es fundamental para poder abordar este marco, como les decía, de manera colectiva. Nuevamente, si me permiten, volver a reincidir en esta cifra que les mostraba antes. Hemos incrementado notablemente el número de personas que trabajan en seguridad, ingenieros, etcétera, revisores de contenido a nivel global, más de 35.000, lo que supone un crecimiento del 300% en pocos años. Solo para elecciones tenemos a 40 equipos con más de 500 personas que trabajan única y exclusivamente en la protección de la integridad de los diferentes procesos electorales a nivel mundial, por supuesto, apoyados en este ecosistema. Por eso quería enseñarles de nuevo la cifra de estos 35.000 personas que les comentaba hace un momento. Solo les comentaba que, bueno, hemos ido perfeccionando y
mejorando nuestros sistemas, nuestras técnicas. Desde 2017 hasta hoy hemos participado, protegido, para proteger la integridad de las elecciones en más de 200 procesos diferentes. La estrategia, quedan un par de diapositivas, la estrategia para proteger las elecciones, nuevamente 3 grandes bloques o pilares: prevenir la injerencia, eliminar el contenido dañino que les comentaba anteriormente o reducir la visibilidad del contenido falso, y incrementar la transparencia. Este es clave. Creo que he cubierto los 2 primeros, tanto la parte de las operaciones de influencia como la parte del contenido falso. Si les parece, voy a dedicar un par de minutos a la importancia que nosotros otorgamos a incrementar la transparencia en los anuncios políticos y en las páginas como un arma fundamental para proteger la integridad de las elecciones. Aquí hablamos de anuncios políticos o issue ads. Cuando nos referimos a anuncios políticos no nos referimos también, pero no solo a un anuncio que pueda disponer un partido político o un candidato o candidata, sino también lo que llamamos issue ads, que son anuncios sobre temas sociales, también sobre elecciones, por supuesto, o política, que puedan venir pues de organizaciones de la sociedad civil o grupos que estén haciendo campaña en cualquier sentido. Para esto exigimos o incluimos avisos de por quién está pagado por, quién está detrás o patrocinado por, para aportar esta transparencia, esta claridad a quien ve este anuncio, y también lo ponemos en la biblioteca de anuncios, que es pública, que puede acceder cualquier persona, donde se incluye toda esta información sobre gasto, etcétera, y está ahí durante 7 años cada uno de estos anuncios para cualquier tipo de escrutinio público o investigación que pueda hacer cualquier persona o entidad. Exigimos la verificación de los anunciantes. Esto quiere decir que exigimos que las personas pasen un proceso de autorización de Facebook antes de poder invertir, gastar en un anuncio de este tipo, issue ad, un anuncio político, y tienen que demostrar la identidad, quiénes son y dónde se encuentran, dónde está su ubicación. En el caso de las elecciones no permitimos anuncios que provengan de otros países. Una persona en Portugal no podrá comprar o invertir en un anuncio en unas elecciones que estén ocurriendo en Francia o en cualquier otro país. La transparencia de las páginas es fundamental también, las diferentes páginas que se puedan crear en Facebook. Aquí se incluye información tal como la fecha de creación, el histórico de cambios de nombre que haya podido tener esta página, la ubicación de los administradores de la página. Todo esto para que las personas que vean información en una página tengan la máxima información de quién está detrás o de dónde viene esta página. Y por último, el ranking de la sección de noticias. Aquí hemos desarrollado una funcionalidad que se llama ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué veo esto? En la que tanto en anuncios políticos como en contenido generado por usuarios se puede acceder a información sobre por qué se le está mostrando este anuncio o esta pieza de contenido. Esto puede ser porque siga un grupo determinado de un ámbito concreto, porque un contacto amigo haya publicado un tipo de contenido, y en determinadas cuentas se explica por qué se le está mostrando esta pieza de contenido en su sección de noticias, y por supuesto se otorga el control también para ver menos anuncios de este tipo o para no ver anuncios de este tipo o de ese anunciante concretamente. Y con esto, muchas gracias, señorías. Termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Serrano por el trabajo de preparación de diapositivas y su ajuste magnífico de tiempo. Lo hacemos según lo dicho anteriormente, si les parece, así que tiene la palabra por el Grupo Socialista el vicepresidente de la Comisión. Primero.
Señor Serrano, muchas gracias por estar aquí hoy, por supuesto, pero sobre todo por la claridad que ha tenido a la hora de expresar lo que está haciendo una compañía tan importante como Facebook, que no olvidemos que agrupa efectivamente a Facebook, Instagram, pero también WhatsApp, ¿no? Vivimos en la sociedad del minuto, esa sociedad que requiere preguntas rápidas, respuestas inmediatas, una sociedad del minuto que está francamente pues dividida en muchas situaciones, pero sobre todo en algo importante, y es que la sociedad del minuto al final demuestra cómo ha pasado el tiempo a la hora de comunicar, ¿no? Desde aquellos tiempos, por los años 20, hace ya un siglo prácticamente, cuando se creaba un ministerio de la propaganda en un lugar que se llamaba Alemania, que además tenía un concepto muy diferente a la Alemania que conocemos hoy, a la transformación en la comunicación hasta llegar, primero cuando llega la época de Internet y luego a continuación cuando llega sobre todo la hora de los medios sociales, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo, entendiendo todo lo que ha dicho usted hace un momento, veo que ahí me queda sobre todo muy claro todos los conceptos, todo lo que queríamos preguntar prácticamente está respondido. Pero hay una cuestión que me preocupa, ¿no? A ver qué solución nos puede dar, y es lo que se llama la crisis en red. La crisis en red, en este concepto amplio que hemos estado viendo, por ejemplo, en una situación de pandemia o en una situación de elecciones también podría ser, o en otros momentos críticos, la crisis en red es algo vital, porque el tiempo en la respuesta es absolutamente crítico. Se ha demostrado en procesos electorales, por ejemplo, cuando se enfrenta Hillary Clinton a Donald Trump en aquellas elecciones, que el tiempo era determinante. El equipo de Trump tenía solo 3 personas para decidir qué hacía en un proceso de crisis, mientras que el equipo demócrata tenía 12 personas y tardaban en responder aproximadamente 38 o 40 horas, ¿no? Es decir, Trump respondía inmediatamente. Bueno, esos eran los equipos de los partidos, pero a mí me preocupa mucho en este concepto del tiempo, en esta situación del tiempo, cómo responde una compañía como Facebook ante una crisis. Una crisis, hemos visto que tiene 35.000 personas dispuestas a verlo todo, pero tiene sobre todo algo muy importante que es la inteligencia artificial. Porque aunque tuviéramos 100.000 personas, la inteligencia artificial es mucho más rápida al final para encontrar y responder ante eso. Pero ahí no hemos abundado mucho y me gustaría, en un momento determinado, que usted nos pudiera facilitar datos sobre eso. Y luego hay otra cuestión que se ha mencionado anteriormente en la comparecencia anterior. Algún compañero ha mencionado WhatsApp. Ha mencionado WhatsApp, ha mencionado a Bolsonaro. Y sabemos que WhatsApp, dentro del concepto de medios sociales, que es un concepto bastante amplio, los medios sociales, bueno, pues precisamente WhatsApp, que es un medio social muy importante en España, de hecho en los países latinos es muy importante, pero en España aún más, WhatsApp tiene algo importante y es que hasta hace muy poco sabíamos que existían herramientas de difusión masiva de mensajes que, bueno, pues simplemente comprando una base de datos de teléfonos y una de estas herramientas de multiplicación masiva se podía ahondar muy fuerte en una situación de crisis importante. Me gustaría que eso, si tiene algún dato, también nos lo pudiera aclarar. Efectivamente, árbitro de la verdad no puede ser, ¿no? Y en ese concepto de árbitro de la verdad, también me gustaría, ya como tercera pregunta, que nos pudiera aclarar si, bueno, pues dentro de todo el proceso que se ha hecho con Europa, de la legislación europea que está en estos momentos en un momento bastante interesante, pero también en ese momento en el que el decreto ministerial de España intenta combatir las situaciones de desinformación, en ese caso la compañía se ha reunido con el Gobierno, se ha reunido con los ministerios, se ha reunido con las instituciones europeas, a ver si nos podía aclarar también algo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo si ese tipo de reuniones han servido para que, bueno, pues eso, que no sea Facebook el árbitro de la verdad, sino un poco que sean las instituciones quienes tengan, de alguna forma, se deposite ese proceso para, bueno, pues mantener un equilibrio entre
entre bueno, pues los procesos de control, ¿no?, que hemos estado viendo en la ponencia anterior y también hemos visto en días anteriores al general Ballesteros, hemos visto que nos ha aclarado muchísimo, ¿no?, sobre los procesos que pueda haber. Pero en el caso de Facebook, pues yo creo que es una empresa muy fundamental, es una plataforma, yo creo que es la plataforma número 1 en el mundo y claro, eso en España especialmente nos afecta muchísimo porque precisamente Facebook y todos los WhatsApp o Instagram al final agrupan pues prácticamente a un número muy importante de la población española. Me gustaría que también, si tiene ese dato, nos lo pudiera dar a cuántos llegamos, a cuántos usuarios en España llegamos con Facebook, Instagram y WhatsApp. Sería muy importante conocerlo para, de alguna forma, también que nos pudiera responder en ese sentido. Y nada más, hablando a lo que decía antes nuestro presidente, el tiempo hay que aprovecharlo y exponiendo las preguntas es suficiente. Olvidé decir que el compareciente prefiere que haya agrupación de preguntas y también eso facilitará que acabemos más tarde. Muy bien, según esto tiene la palabra don Mario Cortés del Grupo Popular. Buenas tardes ya. Enhorabuena por la exposición, muy claro. Y la verdad que valoramos los esfuerzos que hace su compañía por las dos líneas de trabajo, que es desinformación y eso que llaman influencia, ¿no? Pasa que, bueno, nuestro grupo tiene una visión muy clara de lo que sería una plataforma digital y una red social, que no es ni más ni menos que un contrato que hace una empresa privada, un servicio que se presta entre el usuario y la compañía a través de un contrato, véase pues, a través de una cesión de datos o incluso el consumo de publicidad, y por tanto se compromete a una serie de normas y de políticas y de, como usted bien ha dicho, de normas de comunidad a la hora de usar ese tipo de servicios. Y ahí nos quedamos, tan simple como eso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se tiende a pensar que es que la red social se convierte en un medio de comunicación, se convierte en un canal de información veraz, o incluso a veces algún que otro político, y lo hemos visto en algún caso en otro país, casi en un tablón oficial del Gobierno, ¿no? Y eso quizá, pues de alguna forma, ayudamos los propios dirigentes políticos a confundir a la opinión pública, a la ciudadanía, sobre lo que es una red social y lo que es un canal de información como medio gubernamental, ¿no? Y de ahí quizá pues, sea la base de muchas cosas las que estamos diciendo aquí. Por tanto, desde esa óptica nuestra vemos totalmente negativo y meternos a regular y a legislar absolutamente nada que tenga que ver con los servicios privados que presta una compañía. Pero claro, tampoco podemos olvidar el impacto real, y ahora le he preguntado los datos, me gustaría bien conocerlos, que tiene pues, una red social en la ciudadanía y también provocada por lo que decía, porque también los políticos y las administraciones públicas lo usan como medio de comunicación, con las salvedades que, como hemos dicho al principio, eso tiene. Pero en ningún caso, como legisladores, podemos tener la tentación de irrumpir en un servicio privado y mucho menos permitir que el Gobierno de turno lo haga igualmente. Por lo tanto, ni Ministerio de la Verdad ni nada parecido podemos permitirnos, ¿no? Si entráramos ahí, y sé que hay algunas corrientes que así lo plantean, pues nos encontraríamos con la perversión de decidir qué contenidos son los veraces, cuáles no, qué criterios se siguen, qué criterios no se siguen, y al final pues haríamos un flaco favor a la comunidad y a la opinión pública de intentar, como Gobierno o como Congreso, como Senado, definir qué puede ser aceptable o no puede ser aceptable publicar en una red social o en una plataforma digital. Por esa base estamos en contra de cualquier tipo de intromisión, como digo, en un servicio privado. Por eso, y viene muy bien esa intervención que usted ha hecho, apostamos por la autorregulación. Y usted en su intervención pues, lo ha dejado bien claro. Son políticas que está siguiendo, en este caso Facebook, para todas sus plataformas, para autorregularse, para combatir la desinformación y esas influencias negativas que nos llegan de terceros países o de grupos de presión. Y, por tanto, nosotros creemos que debemos quedarnos ahí como legisladores y no entrar en un paso más allá. Pero sí vemos interesante, y ahí un poco empiezan mis preguntas, en que
todo este problema se podría solucionar de una forma directa si apostáramos mucho más por la formación y la información de los usuarios. No solo desde la propia base educativa, que hay un gran déficit de la parte educativa sobre estos temas, las propias campañas de difusión de instituciones públicas, pero también, ahí va la pregunta, dentro de la propia red social o la propia plataforma. ¿Qué opina, en este caso, por su compañía, sobre la obligatoriedad de incluir, ya lo hacen en cierto modo con esas etiquetas, pero de incluir información sobre la propia red, una formación continua y constante en cada una de las publicaciones? Hay otros sectores que no vienen al caso donde se obligó a meter una serie de mensajes dentro de sus productos. Podríamos plantearnos algo parecido. Quería saber un poco su opinión porque, evidentemente, la Comisión tiene ese tipo de funciones. Y luego, por último, conocemos el interés del Gobierno en controlar los mensajes tanto a la propia gestión como a sus propios dirigentes. Y ahí tenemos un histórico de hemeroteca de los últimos meses. Y ya que te lo tengo a tiro, le pregunto si existe algún tipo de relación con el Ministerio de Interior en cuanto al control de los mensajes que se publican en sus plataformas, si existe algún tipo de colaboración operativa para este tema y si eso existe así, en base a qué legislación se está haciendo por parte del Gobierno a la hora de pedirles que elimine o controle algunos comentarios en su propia red. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, presidente. Buenos días, señor Serrano Peña. Desde el Grupo Parlamentario de Vox teníamos mucho interés en poder tener una conversación con uno de los responsables de Facebook en España, especialmente para conocer con más detalle cómo gestionan ustedes los mensajes que se publican cada día en las plataformas de redes sociales de su empresa americana, que no solo abarca Facebook, sino también Instagram y WhatsApp. Y le decía que teníamos mucho interés en esta comparecencia porque millones de españoles utilizan a diario sus redes sociales para informarse y entretenerse, pero también para informar y opinar. Es decir, no solo son una herramienta para recibir mensajes, sino también para emitirlos. Por eso, millones de españoles han convertido su página de Facebook o su cuenta de Instagram en su propio medio de comunicación y algunos incluso en una herramienta de trabajo. Su plataforma no es una aplicación más. Hay que reconocer que su invento se ha convertido en un hito en la historia de la comunicación. Ha permitido a muchos ciudadanos llegar a millones de personas y ha sido una herramienta fundamental para facilitar el nacimiento y la difusión de movimientos sociales y políticos que han marcado la historia de nuestro país. Tal es así que algunos analistas consideran a las redes sociales como el quinto poder. Eso sí, un poder poco conocido. Da la sensación de que ustedes saben mucho sobre nosotros, pero nosotros poco sobre ustedes. Antes de venir a esta comparecencia, por ejemplo, le he buscado a usted y había muy poca información acerca de su trayectoria y tampoco he encontrado con facilidad qué personas trabajan en Facebook, cómo trabajan, qué impuestos pagan, dónde se encuentra su sede o un teléfono de contacto. Por eso es tan interesante que esté hoy usted aquí, porque la ausencia de información también es una forma de desinformar. Y hoy tenemos una oportunidad para conocerles a ustedes mejor. En primer lugar, muchos españoles se preguntan qué criterios utilizan ustedes para retirar contenido, que nos ha explicado hoy usted. Y es una pregunta que se hacen ahora, porque hace unos años, cuando los españoles se abrieron una cuenta de Facebook, no era habitual que se le controlase y censurase el contenido. Y es que en su origen, allá por 2008, las redes sociales se promocionaban como una herramienta para satisfacer el derecho de libertad de opinión y el derecho a recibir y también a publicar información. Y muchos expertos en comunicación explicaron cómo las redes sociales iban a tener un papel fundamental en la democratización de la información. A todos los que nos han interesado la comunicación política y el periodismo, hemos tenido presente la figura de Charles Foster Kane, de la película Ciudadano Kane, donde se nos cuenta la historia de un magnate de la prensa americana que tenía la posibilidad de influir en la política, en los negocios, de hacer y deshacer guerras, algo que lo podía hacer porque tenía el dinero suficiente para comprar la herramienta que lo hacía posible, que era un periódico. Sin embargo, con el nacimiento de las plataformas como Facebook, periodistas, escritores, analistas, médicos e incluso adolescentes se podían convertir, si se lo propusiesen, en un ciudadano Kane, en directores de su propio medio de comunicación. Ya no les hacía falta ser unos privilegiados o unos millonarios para poder influir en la sociedad. Y en la política, las redes sociales supusieron una revolución para la comunicación entre los políticos y los ciudadanos. Su jefe, Zuckerberg, dijo que gracias a Facebook por fin se iba a escuchar lo que pensaba el pueblo sin filtros ni intermediarios.
y el pueblo americano eligió como su presidente al primer candidato de los Estados Unidos que usó las redes sociales para llegar a sus votantes. Fíjese lo que decía El País en el año 2009. Publicaba una entrevista a un compañero suyo que decía: Obama creyó en Internet. Uno de los fundadores sostiene que lo que nosotros hicimos fue, con la tecnología, hacer más fácil el trabajo a Obama y luego dejarle el camino libre para ganar elecciones. Y en España algunos identificaron el éxito del 15M con el uso de las redes sociales como Facebook, y más adelante también se vinculó el crecimiento de Podemos al manejo de Internet. Las redes sociales parecía que era lo mejor que se había inventado en la humanidad. Sin embargo, algo ocurrió a partir de 2016 que les truncó a ustedes el relato. De repente el pueblo empezó a cuestionar en las redes sociales las opiniones de los tertulianos de las televisiones, a criticar a los políticos que gobernaban, a rechazar las directrices de los organismos supranacionales. En definitiva, los ciudadanos empezaron a reabrir los debates que habían cerrado los partidos políticos del consenso y una pequeña élite que controlaba los grandes medios de comunicación. Y cuando en Facebook empezó a triunfar los discursos alternativos, como el de Donald Trump en Estados Unidos o el de Vox en España, pasamos a esto otro. Las redes sociales, una amenaza para la democracia. Ahora da la sensación de que las redes sociales molestan. Los partidos del consenso, desde el PP al PSOE pasando por Podemos, acusan a las redes sociales de ser foco de desinformación, de mentiras y de discursos del odio. Y ustedes, señores de Facebook, desde sus despachos de La Castellana o desde California, han decidido qué se puede decir y qué no se puede decir en su plataforma. Sus redes sociales han pasado de ser una herramienta para democratizar la información a ser una herramienta de control de la opinión pública. Y es que hoy miles de personas son expulsadas de Facebook o de Instagram por disentir del consenso progre. Ya sea un ciudadano cualquiera, periodistas o incluso diputados y presidentes de estados soberanos elegidos por los ciudadanos. Es paradójico comprobar cómo los diputados de Vox podemos decir aquí lo que piensan millones de españoles y lo podemos decir también en medios de comunicación y en nuestros mítines, pero no en nuestras cuentas de Facebook. Yo aquí puedo decir que un MENA es un menor que ha entrado ilegalmente en nuestro país y puedo relatar episodios de violencia que han generado en barrios de toda España. Y puedo demostrarlo con noticias y con vídeos reales. Sin embargo, esto lo puedo decir aquí, pero no en su plataforma. Y lo mismo le pasa a millones de españoles. Y aquí va la primera pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué desde su plataforma no se permite alertar a los ciudadanos de las consecuencias que trae la inmigración descontrolada? ¿Por qué es desinformar mostrar un vídeo de un MENA que está agrediendo a una mujer en Ciudad Lineal para robarla? Usted me podrá decir que, según la normativa de Facebook, no se puede vincular la inmigración ilegal con la delincuencia. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la justicia sí que lo permite. La Fiscalía del Gobierno y el PSOE han denunciado a Vox en varias ocasiones por hablar de la delincuencia que traen los MENAs, y la justicia ha archivado esas denuncias. Porque decir la verdad, señores de Facebook, no es un delito en España, y tampoco debería serlo en su plataforma. Ustedes no pueden estar por encima de la justicia de los países, ni pueden pisotear los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad de expresión. Y si ahora pueden hacerlo en España, es porque tenemos un presidente que no le importa la libertad de sus compatriotas con tal de mantenerse en el poder. Pero suceden otras cosas en países como Polonia o Hungría, donde ya han anunciado multas millonarias para las plataformas y para las empresas extranjeras que censuren a sus ciudadanos por decir la verdad. Y hablando de la verdad, y voy terminando, la verdad a veces hay que buscarla, y eso es lo que han hecho muchos durante la pandemia. Una pandemia que ha acabado con la vida de miles de personas y ha arruinado a millones. Y muchos médicos y científicos han tratado de buscar la verdad sobre el origen de la pandemia. Y han sido muchos los expertos y ciudadanos que han sido expulsados de su plataforma de Facebook y de Instagram por decir que el virus chino podría haber sido creado en un laboratorio de Wuhan. Y los datos los han dado ustedes hoy aquí. 18 millones de publicaciones en Facebook e Instagram han sido retiradas por publicar, según ustedes, información relacionada con el COVID errónea. Y han etiquetado más de 167 millones de publicaciones como información falsa. Entre ellas, informaciones de presidentes de estados democráticos como Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, esta semana hemos conocido que Joe Biden ha ordenado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizar una investigación sobre el origen del coronavirus, al existir estudios solventes que indican que lo más probable es que el COVID fuese creado en un laboratorio chino. Y ustedes acaban de anunciar
que dejarán de cerrar las cuentas donde se afirmaba que el COVID chino podría tener un origen en un laboratorio chino, ahora sí, porque lo dice el presidente de los Estados Unidos que usted quería. Y aquí va mi segunda pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes con todo el contenido que han eliminado o han etiquetado como falso? ¿Qué va a hacer con todos los científicos, médicos y periodistas a los que ustedes les han cerrado su cuenta, su herramienta de trabajo, por decir algo que muy probablemente sea cierto? ¿Qué medidas van a tomar ustedes para que esto no vuelva a suceder? Y por último, ustedes dicen que en España han confiado para decir que es verdad y que es mentira en las verificadoras de Maldito Bulo y Neutral. ¿Cuánto dinero les pagan por ese servicio? Se lo digo porque les están estafando y se lo puedo demostrar con cientos de ejemplos. Se lo repito, ustedes no están legitimados para decir lo que es verdad o que es mentira. Y ustedes no pueden estar por encima de la justicia de los países soberanos ni pueden pisotear los derechos fundamentales de los españoles. Y como tengo todavía 30 segundos, le voy a preguntar si usted sabe qué es esto. Esto es la rana Pepe. Es un símbolo de miles de jóvenes de esta generación que no van a permitir que la izquierda les imponga cómo pensar y qué decir. Y he de decir que usted y ustedes, responsables de Facebook, eliminan diariamente a muchos jóvenes de su plataforma por defender ideas conservadoras, por defender con orgullo los símbolos nacionales de su país. Y le digo que ustedes podrán matar digitalmente a la rana Pepe, pero no podrán acabar con las ideas de millones de jóvenes conservadores. Señor Mariscal, voy a hacer dos observaciones a su denuncia de... Primero, usted ha estado en mesa y portavoces, no siendo ni lo uno ni lo otro, por 2 veces, sobre lo que es el objeto de la ponencia, que a su vez fue ya explicado en particular a su grupo, y por supuesto a los demás, pero preferentemente a su grupo, sobre el sentido de la ponencia. Bien, de su intervención puede haber sido, como dice usted, creo haber oído, únicamente esto es interesante para ustedes, pero no es para el resto de la comisión. Es decir, no, me parece que la conclusión, no, es simplemente una observación porque la palabra le corresponde a otro portavoz. No sabemos, en mi opinión, de esta posible querella política que puede ocuparnos a los demás grupos, por mucho que afecte al suyo. Y estamos en un trabajo colectivo. Bien. Y por lo demás, una cuestión de tiempo, simplemente por forma, volviendo a la polémica anterior. No dispone usted de 10 minutos. Es decir, no dispone de 10 minutos. En todo caso, los ha consumido. Espero que esté satisfecho. Es decir, el tiempo, como otras cosas, no se apropia el grupo del mismo y se reparte uniforme o proporcionalmente. No se trata de eso. Yo lo que les ruego es que lo entiendan. Que el trabajo de una ponencia es de otra índole. Simplemente decirle una sola cuestión. No le he dado la palabra, señor Mariscal. Sí, disculpe. Sí, le quería decir... No, es que ha hecho usted una valoración de mi intervención y yo vengo viniendo a estas comisiones y en repetidas ocasiones usted ha interrumpido y ha valorado las intervenciones de los del grupo parlamentario de Vox, de los diputados de Vox. Y solo le quería decir que en una ocasión le busqué a usted en Google para saber de qué partido era, porque pensaba que era de Podemos o del Partido Socialista. Y me fijé y usted es diputado del Partido Popular. Y me quedé asombrado en lo que se ha convertido usted. Usted se ha convertido aquí en el mayordomo de la izquierda. ¿Qué prefiere? ¿Que le llame la atención por 1, 2 y 3 veces? Quiero que deje de valorar las intervenciones de los diputados de Vox. Un momento. Y a interrumpirnos, que también lo hace habitualmente. Bien. Esto es el Parlamento. Bien. Señor Mariscal, ¿puedo valorarlas por una sola cuestión? Sí. No me contradiga. ¿Puedo valorarlas por una sola cuestión? Sí, es para moderar el debate. Es decir, según su intervención, si otro portavoz quisiera hacer la misma práctica, simplemente el compareciente, con toda, este en particular y en general, con toda ley, diría que no eran esos los términos acordados por la comparecencia. Podría retirarse en ese momento, podría rehusar contestar y esta podría emprender algún tipo de acción pública.
Es decir, es muy importante que observemos el procedimiento acordado en esta ponencia y por esta comisión y este presidente que les habla, reiterado en sesión anterior. Es muy importante. Si no, en concreto, señor Mariscal, dejará de estar invitado a las reuniones porque no se hace responsable de las mismas. No, simplemente... No, perdóneme. Me refiero... Señor diputado, guarde silencio. Por tanto, llámeme por mi nombre, que se ha equivocado 3 veces. Señor diputado, guarde silencio. Me refiero a las reuniones de mesa y portavoces donde tienen lugar estos acuerdos. Usted fue jefe de gabinete de Aznar. Cuando la izquierda decía que Aznar era un asesino, ¿qué hacía? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía usted? Deje de hacer acusaciones personales, es que son absolutamente impropias. Gracias, señor presidente. Seré muy breve. La verdad que me ha sorprendido mucho lo poco agradecida que es la extrema derecha con su empresa. Después de tanto que le debe... Le ruego, no volvamos a la polémica que ya la mantiene ese presidente esperando poder hablar en nombre de alguien más. Yo no he aludido a nadie. No he aludido a nadie. He hablado de la extrema derecha, que es un concepto mucho más amplio que el de una formación política. ¿Sabe usted? Sin duda. Pero dada la simultaneidad en el tiempo de una intervención... Muy bien, pues no voy a intervenir. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, señor Serrano, por su intervención. La verdad es que, bueno, era muy necesario, yo creo, que la voz de una de estas grandes plataformas pues escuchara, porque al final ustedes, bueno, lo hemos visto en todas las comparecencias anteriores, pues al final, lógicamente, tienen una enorme responsabilidad. Que, por cierto, yo no sé, y corríjame porque probablemente yo esté absolutamente equivocado, pero me ha parecido como que al principio de su intervención se sacudían un poquito de encima esta responsabilidad y diciendo que, claro, que es que a ustedes no les corresponde el papel de decidir y de comentar qué es y qué no es cierto. Esas han sido sus palabras literales. Yo creo que eso es sacudirse un poco la responsabilidad, señor Serrano, porque al final esto es como un gran Facebook y todas las, en fin, sus plataformas, Instagram. Al final esto es como un gran parque de atracciones donde ustedes dan la entrada a ese parque de atracciones, pero luego parece como que no quieren responsabilizarse de lo que pasa dentro del parque. A mí esto me suena un poco... Seguramente ha sido este portavoz que lo ha entendido mal. Estoy convencido de que no... Usted ha dicho eso, pero a lo mejor lo quería decir de otra manera, pero... O a lo mejor usted no lo interpreta lo que ha dicho como yo. Pero a mí sí me parece que se quieren sacudir en cierta manera la responsabilidad. Es verdad que ustedes están haciendo acciones, como usted nos ha comentado, y desde luego, sin duda, son muy beneficiosas. Pero yo no hablo de las acciones, sino hablo de la responsabilidad. Y en ese sentido me gustaría saber, porque bueno, pues aún no se ha legislado sobre esto, no estoy pensando que se tenga que legislar, pero es una posibilidad que existe allí. Desde luego nosotros creemos que eso sería un caso extremo y que sería el último caso en el que habría que llegar, pero a mí me gustaría que usted nos valorara este tema de la responsabilidad porque me parece muy importante. Y en segundo lugar, no voy a hacer más preguntas, me gustaría saber esta relación, si ustedes tienen relación, que entiendo que sí, por supuesto, con las fuerzas del Grupo de Seguridad del Estado. Creo que algo le han preguntado en este sentido al compañero del Partido Popular. Pero me gustaría ir un poco más allá, porque esta relación también debe estar regulada de alguna manera. En estos momentos no hay nada en nuestro ordenamiento jurídico que así lo haga. Por tanto, parece que queda en manos de la buena voluntad de su empresa. Y a mí me gustaría que esto, lógicamente, no pueda depender de las buenas voluntades o de las malas voluntades cuando estamos hablando de cosas que afectan al final a la seguridad del Estado, a la seguridad de los ciudadanos también. Por tanto, me gustaría saber este tipo de relación, cómo la entiende usted, cómo la ve, hasta dónde piensan ustedes que pueden llegar, hasta dónde entenderían que debe llegar el Estado. Muchísimas gracias, presidente. No voy a comentar nada más. Gracias. El señor Legado. Sí, muchas gracias. Y
Y muy brevemente, presidente, solo una cuestión. Lo primero, agradecer al compareciente por lo extenso e interesante de la exposición. Y yo una pregunta. Si ha tenido ocasión de seguir al anterior compareciente, decía que uno de los ejes de las líneas, una de las líneas maestras de actuación de la Unión respecto, sobre todo, a las plataformas, está en exigir la transparencia. Y dentro de la transparencia, la demanda o la petición de que, sobre todo las grandes plataformas, las plataformas abran las puertas a los investigadores para que puedan ver cómo funciona el sistema, cómo funcionan los algoritmos, cómo reconducen, ¿no? Mi pregunta concreta entonces sería ¿cómo afrontan ustedes esta demanda estratégica de la Unión de que se abran las plataformas a los investigadores para que conozcan, digamos, los entresijos matemáticos informáticos, ¿no?, del fluir de esta información? Muchas gracias. Tiene la palabra entonces el compareciente. Adelante. Muchas gracias, señoría, por sus preguntas, señorías. Voy a intentar ordenar un poco y abordar las diferentes cuestiones que planteaban ustedes, señor Rodríguez, vicepresidente. Hablaba usted de la importancia del tiempo de reacción, ¿no? Que es crítico, desde luego que lo es. Cómo responde Facebook dependiendo de la amenaza, pero desde luego con la mayor inmediatez. Les comentaba antes este informe de transparencia sobre las operaciones de influencia que hemos desmantelado en los últimos años. Ahí pueden ustedes encontrar toda la información, pero desde luego estamos completamente de acuerdo que este tipo de situaciones requieren una detección temprana y una acción inmediata, y este es el objetivo, y de ahí la importancia también de colaboración entre todos los actores, esta colaboración a la que apelaba en mi intervención. Respecto a los datos de usuarios, lamento decirle, pero tenemos datos a nivel global, que son 2,7 billones de usuarios que usan alguna de las aplicaciones cada mes. Este es el dato que tenemos público. Lamento no tener ahora mismo aquí disponible una información más detallada. Respecto a reuniones, contactos o interlocuciones que usted comentaba, nosotros mantenemos interlocución con todos los diferentes actores de gobierno a nivel europeo, a nivel estatal, con representantes, diputados, senadores, senadoras de partidos políticos en la normal actividad. En cuanto a la relación, el general Ballesteros, creo que tuve la oportunidad de escuchar la semana pasada, hablaba de este grupo que se ha creado, en el que incluye pues a fact-checkers, incluye a plataformas como la nuestra y otras, académicos. Nosotros saludamos este tipo de iniciativas, creemos que son foros muy positivos de aprendizaje, de ofrecer recomendaciones. De hecho, estos grupos trabajarán en una serie de áreas que comentó el señor Ballestero, de alfabetización mediática, protección de elecciones, etcétera. Así que, por supuesto, estamos presentes y estaremos y participaremos activamente, como no podría ser de otra manera. Por supuesto, a nivel de Unión Europea, sabrán ustedes, somos miembros de códigos europeos sobre la desinformación, sobre discurso de odio y todo un entramado de ámbitos o de foros corregulatorios o autorregulatorios que creemos que son desde luego muy positivos para este objetivo común que tenemos, que es la lucha con la desinformación en los diferentes ámbitos. Por ponerle otro ejemplo, hace usted me preguntaba por la inmediatez, cambiando un poco, pero solo una referencia a este Código Europeo de Discurso de Odio.
el que se hace pues, informes cada cierto tiempo sobre cómo las diferentes entidades firmantes van evolucionando o cómo de bien o de mal hacen su función, y realmente Facebook ha ido mejorando. Analizamos el 95% de las denuncias en el marco de discurso de odio durante las primeras 24 horas. Se analizaron y se tomó la acción obviamente apropiada o adecuada en base a este análisis. Es cierto que en Instagram el resultado no fue tan positivo, por lo que habrá que seguir trabajando. En cualquier caso, el mensaje que le quería trasladar es la inmediatez es fundamental, y desde luego todos nuestros esfuerzos para ser lo más rápido y eficaces posible. Bueno, el señor diputado del Partido Popular, el señor Cortés, bueno, nos hablaba de la posibilidad de incluir formación en las redes sociales. He hablado brevemente sobre los diferentes programas educativos en el campo de la alfabetización mediática. Hay muchos otros, en otros ámbitos, desde seguridad de menores, promoción del desarrollo económico, empleabilidad, empresas, pero desde luego nosotros encantados de valorarlo. Es algo que he repetido varias veces a lo largo de mi intervención. La formación y la educación es fundamental, y ahí desde luego siempre nos encontrarán a nosotros. Colaboración con el Ministerio de Interior. Bueno, Facebook, como cualquier otra empresa, colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de manera regular en investigaciones que obviamente no se pueden detallar, pero bueno, para asegurar la seguridad, si vale la redundancia, de los ciudadanos. En ningún caso hay un mandato de elimina tal contenido o el otro, vamos, de ningún ministerio, de ningún gobierno, al menos hasta donde llega mi conocimiento, más allá de los canales habituales que les he explicado de denuncia, que por supuesto esos están disponibles para cualquier persona, o con organizaciones con las que podamos trabajar en determinados ámbitos, habitualmente de la sociedad civil, como puede ser estos Trusted Flaggers, entidades de confianza que pueden ponernos en conocimiento determinadas piezas de contenido o contenidos que potencialmente infringieran las normas de la comunidad en diferentes ámbitos. Aquí, en lo que se refiere, me centraré sobre todo en la desinformación. Luego, respecto a señor Mariscal, me hablaba usted, bueno, de la censura, ¿no?, de la no libertad que permite Facebook. Sabe usted, lo he explicado, esto aplica a la desinformación en este caso, pero aplica a las otras áreas. Permite la libertad de expresión, la permite y la defiende firmemente. Si bien es cierto, existen unas normas comunitarias que tratan de evitar que el debate libre y público derive, pues, en algunos casos hablábamos de desinformación que pueda generar un daño en la salud, o puede ser contenido que incite al odio, que incite a la violencia, o cualquiera de los muchos ámbitos. Hablaba usted, y yo no soy la persona experta en temas, por ejemplo, de odio, pero se permite en Facebook hablar sobre la inmigración. Es perfectamente lícito opinar sobre si hay o no hay demasiado, o si se puede, pero lo que no se puede es incitar al odio. No hablo de ningún caso en concreto, estoy hablando, por supuesto, en términos generales. Luego, las normas comunitarias a las que me hago referencia, estas normas de la comunidad, evolucionan con el tiempo en base a investigación científica, en base a evidencia, en base a conversaciones con expertos, y son documentos vivos. Le hablaba de algunos cambios que hemos introducido recientemente, y efectivamente esta política ha cambiado
y no se elimina este contenido que discute la posibilidad de que el virus, esto se publicó la semana pasada y es así, se ha hecho este cambio, se evoluciona en base a la evidencia científica y en este caso será así. Creo que con esto contesto a sus cuestiones. Señor Gutiérrez, también muchísimas gracias por su intervención y sus comentarios. Comentarle, quizás, como usted dice, haya sido yo que no lo haya expresado bien o con la suficiente claridad. Por supuesto, no nos sacudimos ninguna responsabilidad sobre lo que pasa en nuestras plataformas. El matiz aquí, y esto me gustaría ser claro, por supuesto respetando que se discrepe, pero lo que nosotros entendemos es que no podemos ser estos árbitros de la verdad. Nosotros no podemos decidir muchas veces porque no tengamos los elementos de juicio, pero otras veces porque es un rol que entendemos que no le corresponde a una red social. Esto no quiere decir que no tengamos responsabilidad de tomar acción respecto a los contenidos en los diferentes ámbitos que he ido desgranando en mi intervención, pero en el caso del contenido falso que no contraviene nuestras normas de la comunidad, que es este caso específico, el que reducimos, nos basamos en entidades verificadoras de datos que hasta la fecha, hasta la fecha es el sistema con el que trabajamos y son las entidades que encontramos más adecuadas para llevar a cabo esta labor de verificación, más allá de una empresa, como le comentaba, una plataforma, una empresa privada, que entendemos que no es nuestro rol entrar en esos ámbitos. Luego me hablaba usted de la regulación, de la posibilidad de regulación. Mire usted, nosotros llevamos algunos años ya pidiendo activamente la regulación. Pedimos que se establezcan, que se introduzcan unas normas claras sobre esta moderación que hay que hacer en unos casos, que hay que hacer en otros, y sobre los diferentes grados de responsabilidad que pueden tener los diferentes actores, incluidas plataformas o cualquiera de los otros que interactúan. ¿Sabe usted? En estos momentos se está debatiendo a nivel Unión Europea la famosa Digital Services Act, que precisamente actualizará este marco de responsabilidad al respecto a la moderación de contenidos dañinos, contenidos ilegales, etcétera. Nosotros creemos que es el marco idóneo para introducir este tipo de normas. Por supuesto, estamos participando en este proceso, como en cualquier proceso legislativo, democrático habitual, para que se establezcan este tipo de normas que ofrezcan una seguridad casi jurídica, le diría, a la hora de actuar. A la vez, creo que esto es importante, que no se coarte o no se limite pues la innovación de nuevos productos, de nuevas compañías, especialmente en el ámbito tecnológico, que, como sabe usted, evoluciona a una gran velocidad. Nosotros sí pedimos, y creo que esto es importante, que cualquier iniciativa regulatoria debe hacer una distinción precisamente entre estos dos ámbitos de desinformación que le comentaba antes en mi comparecencia. Entendemos que no es lo mismo la misinformation, esta información falsa. Creo que aquí, comentaba antes, creo que es importante establecer normas claras de moderación de contenidos, pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de no limitar el derecho a la libertad de expresión. Es un equilibrio complejísimo. Desde luego esperemos que se logre. Además de normas de regulación, creemos que es importante también la auto- y la corregulación, estos códigos de conducta, códigos europeos de desinformación en este caso. Hay otros, aludía antes al de discurso de odio. Creemos que son un buen foro para compartir experiencias, creemos que son un buen foro para colaborar con reguladores, con otras entidades, otras empresas del ámbito tecnológico, pero también, como aludía antes, fact-checkers, académicos.
Esto es fundamental. Creemos que es un buen marco. La Comisión Europea hace relativamente unos días publicó una comunicación para la actualización de este código, que bueno, lo estamos viendo, pero nosotros lo apoyamos. Creo recordar, hablaba de precisamente poner más énfasis, si recordará, cuando hablaba de conectar directamente, exponer directamente a las personas a estas fuentes de información veraz como una vía eficaz para luchar contra esto, y luego personas adultas, obviamente, una vez informadas, que conformen su opinión libremente. Dos áreas, si le parece, y esto estaré encantado de aportar, estamos ya terminando, aportar información adicional. Creemos que hacen falta normas más claras en anuncios políticos. Hablé antes de las medidas de transparencia, pero creo que esto es muy importante. Hemos pedido regulación aquí. Está el European Democracy Action Plan también, que está precisamente debatiendo este tipo de medidas. Pero quién paga el anuncio, quién lo ha visto, el gasto, esto es fundamental, como le comentaba en mi intervención, y un mayor control a los usuarios sobre qué ven, por qué lo ven. Les comentaba esta herramienta de por qué estoy viendo esto, y la posibilidad de controlar, no quiero ver más de este tipo de contenido, este tipo de anuncios. Esto creemos que es fundamental. Lo mismo para las operaciones de influencia. Estaremos encantados de compartir una serie de principios legislativos que podremos compartir, que entendemos, pero que versan sobre definiciones de comportamiento malicioso, promoción de buenas prácticas en transparencia, la imposición de mayores costes a estos actores que están detrás de estas operaciones de influencia, y impulsar una mayor compartición de información entre sectores y actores. Y si le parece, con esto hago un poco la transición con esta compartición con usted, señoría, señor Legarda. De nuevo, gracias por su pregunta. La transparencia, creemos que es importante avanzar hacia más transparencia. Cómo se ordenan, si no he apuntado mal, cómo se ordenan los contenidos, que aludía usted. Hablaba de, por ejemplo, estas herramientas de por qué estoy viendo esto, etcétera, para que la gente entienda cómo se ordena su contenido. Y respecto a la necesidad de colaborar más con el ámbito de la investigación, no podríamos estar más de acuerdo con usted. Llevamos años colaborando en distintas medidas con el ámbito académico. Esto tiene una serie de desafíos a la hora de compartir datos que pueden ser, por ejemplo, sensibles. Esto, pues como sabe usted, hay una normativa sobre protección de datos y otros ámbitos. Hay que encontrar los mecanismos correctos, pero desde luego creemos que es fundamental, y esta es nuestra línea de colaborar más con los investigadores y académicos. Terminaré diciéndole que recientemente nos hemos unido al European Digital Media Observatory, que precisamente tiene un grupo de trabajo sobre el artículo 40 del GDPR, del famoso Reglamento de Protección de Datos, precisamente para estudiar o elaborar un código de conducta sobre cómo compartir datos entre las plataformas y los investigadores de una forma segura y respetuosa, obviamente, con la privacidad de los usuarios. Así que creo que con esto espero haber cubierto todos los temas. Muchísimas gracias. Esperemos que sí. En todo caso, que no sea esta la última ocasión que tengamos en relación los miembros de la ponencia y de la comisión. Muchas gracias a los portavoces, a todos, y hay una próxima sesión de la ponencia el día 15 de junio, que será en el Congreso, y bueno, hay una orden del día ya en marcha. Otros dos comparecientes. Muchísimas gracias entonces al último y al señor por Facebook. Gracias. Y a los demás. Se levanta la sesión.